¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien con la increíble noticia que hoy tenemos un invitado muy especial. A lo mejor unos lo conocen, a lo mejor otros no. Miguel, ¿cómo estás, hermano? Bastante bien, Misa. Muy contento. Todo en orden. ¿Tú cómo estás, amigo? Estoy bien. Gracias a Dios estoy, pues aquí estoy, estamos hablando tras de cámaras que estoy muy contento por esta plática. Ya tenía ganas de tenerla, pues, por muchas cosas que quiero, que ahorita van a ver, que se van a tocar en el podcast. Y perdón porque también esto se tardó 2 semanas en grabarse. Hay 2 semanas en grabarse. Hubo inconvenientes, pero ya, aquí estamos. Muchas aquí. Gracias, Misa. Hermano, para la gente que no te conoce, cuéntame, ¿quién es, o cuéntales a ellos, quién es Miguel Rueda Mujica? Pues, banda, hola. Seguramente de lo que ahorita Misa se refería, que tal vez me topan, es porque ya nos habíamos visto, ya habíamos grabado un episodio. Me llamo Miguel, soy escritor, estudio Derecho y ya, principalmente soy escritor y por eso es por lo que aquí estoy. O sea, pero, por decir, hermano, tú te consideras, no sé, tengo esa duda, cuando tienes muchas partes, ¿cómo te podrías considerar? ¿Escritor, abogado en un futuro o no sé, o...? No, yo para mí escritor. O sea, tú te consideras escritor, pues. Sí, o sea, tampoco es como que me ande... Alardeando. Ajá, o como que me defina como, o que piense que eso soy. No, pero si... Ajá, o sea, si está la pregunta, Soy escritor. Ajá, Y escritor. está bien, ¿no? Porque va empatado, pues, de tu carrera con la literatura, quiero pensar yo. O sea, podría estar más alejado, pero no, sí tiene sus cosas. Sí tiene sus cosas. Y más ahorita lo que en este punto estoy haciendo ya como carrera, o sea, no de escritor, sino de derecho, escribo mucho. Entonces, tiene ahí sus similaridades. Sus similaridades. Porque a mí eso me comentaba mucho, creo que fue Mario, un capítulo que sigue. Pero haz de cuenta que él me comentaba, Mario me comentaba, que estudiaba. Yo le decía, no, pues yo estudio mecatrónica. Me decía, ¿y qué estás haciendo podcast? O sea, no tiene nada que ver lo que estoy estudiando con mi proyecto, pues. O sea, que ahorita es, no sé si se puede decir creador de contenido digital, pero está muy separado, pues, de lo que yo era. Y de alguna manera yo veo que tu carrera, pues, se puede combinar con esta parte, pues, literaria, ¿no? Por decirlo de una manera. Ajá, pues te digo, tiene sus cosas. O sea, si estuviera como tú, de que mecatrónica y armando máquinas y aparte escribiendo, pues ahí sí estoy muy distante. Pero no, o sea, sí en el derecho está muy cliché, pero se lee mucho y se escribe igual. Entonces, vaya, tiene sus similaridades en cuanto a que si sabes leer y escribir ya traes una parte. Obviamente no es lo mismo escribir una demanda o escribir una asamblea de una empresa a escribir un cuento. Ajá, una demanda de ¿cómo se llama? Pensión alimenticia. ¿Te ha tocado? No. ¿No? No, yo no veo esas partes. O sea, tu parte de derecho, ¿a qué va enfocada? O sea, no sé. Quiero pensar que en el derecho hay desde casos penales hasta demandas alimenticias. Yo la parte ahorita que más estoy llevando es mercantil. Ajá. Mercantil empresas. Por empresas. Uh-huh. Pero, o sea, ¿haces contratos o...? Yo estoy en una notaría. Entonces ahí yo llevo lo que piden los clientes de empresas, que es cuando se constituyen actas de asamblea, cosas así, que está interesante, tal vez un poco de hueva de explicar. A mí me gusta mucho. Sí. Pero, ajá, te digo, o sea, lo que puede ser similar es que tienes que leer bien lo que se está haciendo y tienes que redactarlo todavía mejor. Sí. Entonces, ese es el tipo de similaridades que tiene la carrera con tu parte literaria. Uh-huh. Pues fíjate que está bien. Y por decir, a ver, sácame una duda, hermano. ¿Qué tan cierto? Yo porque así me decía un patrón que tenía antes, que los notarios son tan importantes que se catalogan por numeración. O sea, como el notario 5, el notario 6, el notario 7, el notario... O sea, sí tiene un número, pero el número no tiene que ver con su calidad o su estatus. No, es
para O reconocerlos. sea, pero digamos, por decir, pero si estás aparte, no sé, me vino a la mente como la película de He-Man que tiene números. O sea, digamos, tu patrón, que es un notario, Ajá, cuando te va a hacer una declaración que dice, a ver, llévaselo al notario 37, cosas así. ajá. Sí se comunican entre sus números, ¿no? Quiero pensar. Sí, o sea, vaya, O ya sus claves de ellos, entre pues. notarios, pues ya, o sea, yo, hasta yo, que no los conozco a todos, pero pues ya Más ubico ubicado. los números, pero te digo, o sea, los números no tienen que ver, o sea, de que notaría pública, número 50, número tal, no tiene que ver con la calidad, o sea, tiene que ver con el slot en el que cayó el notario, o Un notario, sea, sí, el sí. turno, por así decirlo. Ajá. Pero por si un notario, no sé, yo desconozco mucho, pero a veces veo. La otra vez, ¿cómo se llama esa película? Creo que se llama Sangre, Sudor y Gloria. No la ¿No la has visto? conozco, La hace Mark no. Wahlberg. Y ya se cuenta que hay una parte donde van a hacer una finanza donde le van a despojar a alguien de todo su dinero. Y el cuate que es como que maneja un gym, que es notario, él dice de manera, no sé si, bueno, lo dice de manera de broma porque es como cómica la película. Dice, ¿no sabes el poder que tiene la firma de un notario? Y es invaluable. O sea, esa parte también es bien importante, ¿no? Porque la firma de un notario vale. Sí. O sea, puedes despojar, y quiero yo que es tan pesado el grado que puedes despojar a alguien de sus pertenencias con la firma de un notario, ¿no? No, no precisamente con la firma. Pero son los que avalan, pues, todo el proceso de hacer Ajá, algo. o sea, vaya, en una notaría se hacen muchos tipos de procesos. O sea, por ejemplo, aquí si hablamos de despojar, pues nos vamos a meter sobre inmuebles. Pero no, o sea, no es solo la firma. No, no, no. O sea, es todo lo que hace detrás el notario sobre el inmueble. Entonces, no, no es solo la firma, pero sí son documentos de demasiado cuidado. De demasiado. Son muy, muy importantes. Sí, O sea, mucho. estamos hablando que si un documento se pierde, alguien puede quedar en la calle, en bancarrota o No creo, no, pero sí es mejor tener todo todo bajo bajo control. control. Sí, Y por sí. decir, así teniendo, cambiando como de rumbo, hermano. Tú eres de aquí de León, Guanajuato, naciste Yo aquí. nací en Ciudad de México, Eres ajá, ¿cómo le dicen? ¿Chilangos? sí, Eh, pero llegué aquí a León chiquito a los 8. Nah, entonces traes el lenguaje cantadito, ¿no? Que tenemos aquí los Sí, no, leoneses. no, yo de Ciudad de México no conozco Pero nada. por si tu papá, sí, obviamente duraron mucho ahí, ¿no? Tus papás se conocieron allá Ujú, en Ciudad de México. Yo te digo porque también mis papás, bueno, mi papá es de Ciudad de México. ujú. Mi mamá es de aquí de León, Guanajuato. Y mi papá cuando se vino, ellos se vinieron un año antes del 85 del temblor. Ok. O sea, sí, Pues también chavos, ¿no? mi papá estaba chavo. De hecho, ellos se vinieron aquí porque mi abuelito jugaba fútbol en el Atlas, allá en México. Jugaba Ajá. fútbol, no en México, perdón, jugaba, no me en el Cruz Azul, en fútbol, creo que en el Cruz Azul, no me acuerdo. Bueno, es que antes había muchos equipos, muchos equipos que ahora no nos tocó, los Tecos o otros equipos. No me acuerdo en qué equipo estaba, pero jugaba en México. Cuando aquí en León empezó, creo que dieron, no sé si la parte del estadio, mi abuelito se vino aquí a vivir porque iba a jugar en el León. Y se vinieron, pues. Primero se vino él porque mi abuelita nunca quiso venirse. Ujú. Porque ella estaba enamorada del DF. O sea, ella decía, yo, pues que mi ciudad, ¿cómo la voy a dejar? Se vinieron, pues bien jóvenes, creo que tenían apenas a mis dos primeros tíos. Se vinieron a vivir aquí a León y aquí se enamoraron de León. Y ya mi abuelita, bueno, acaba bueno, ya lleva un año que falleció, pero me comentaba ella que ella llegó a un punto que odiaba tanto a León cuando llegó y luego llegó a un punto donde amaba mucho a León. O sea que son de esas veces que ella nació en México, se vino a vivir acá y luego cuando iba a visitar a sus hermanos decía, ah, caray, México ya está muy cambiado. O sea, después no me acostumbraré a vivir en México. No, León es una gran ciudad. Es O una sea, gran ciudad, ¿eh? a mí me encanta. O sea, como comparación con Ciudad de México. O sea, vaya, Ciudad de México tiene cosas muy padres como los eventos. Principalmente yo creo que los eventos. Este, mm, pero no, o sea, por ejemplo, yo nunca había venido por este rumbo. Y pues ya con ¿No, Maps, no conocías? o sea, no manejando. O sea, nunca había manejado yo hasta acá. O sea, en Uber o Más o así con menos, otra por gente. si tu zona de residencia, ¿por dónde es? Cerca de Unitec, Por el centro. por Torres, Torres, que es por el por Antonio galerías. Madrazo, Ciudad, Ajá, Plaza más o Galerías. menos. Ah, ya, ya. Este, pero aquí la movilidad está muy sencilla, Sí, muy sencilla. O sea, y la vida todavía es muy tranquila en comparación México, con que es Ciudad de muy, México. Ajá, sí es muy, no. está muy revolucionario. Yo fui Sí, no, no me gusta. sí, yo fui hace como, bueno, estaba chiquito, nada más he ido a México dos veces y la primera vez que fui dije, ah, wow, o sea, es otro mundo. O sea, porque en México hasta parece que cada colonia es un mundo. Estás no sé, en una colonia y dices, ah, puros departamentos.
volteas y luego ya tienes el barrio de Tepito y luego volteas y está tal lugar. O sea, está muy revolucionario, pues. Y yo la manera de manejar en cuestión que he visto en México es tienes que ser muy, ¿cómo le dicen? Pues muy aventado. Muy colmilludo, sí, para Sí. manejar porque Sí, no. sí, No, te no, comen, no. te comen literalmente. Sí, sí, o sea, es que es eso, México tiene una vida muy rápida, que está bien, y tal vez si alguien de México ve esto va a decir como provincia, Sí, sí. Sí, sí, pero, sí. pero no, o sea, yo me encanta así, o sea, tranquilo. Oye, hermano, y por si enfocado a León, Guanajuato, ¿hay alguna parte de León, Guanajuato que te haya inspirado en escribir tus libros? O por decir, ¿a todos tus libros los has escrito en tu casa o has sido a partes de donde dices, esta parte me inspira y aquí puedo escribir, no sé, explora, No, no sé, algún lugar? no, de hecho no, o sea, de Abismos, que es mi libro, que de güey no me traje ninguno, pero bueno. Tengo un libro que se llama Abismos que pueden leer en Google Playbooks. Está gratis, se los regalo. Pero no, de hecho, gran parte de ese libro ni siquiera la escribí aquí en León. Porque el año, ¿cuándo fue? Sí, el año, no, antepasado. ¿Cuándo empezó la pandemia? 20, ¿verdad? Ya es 22. 19. ¿Empezó el 19? No, 20. ¿Sí, no? Sí, no, empezó 19. Es que se cuenta que yo soy, en mi matrícula de universidad soy 19.856 porque empecé en el 19. Ajá. Entonces, es que sí fue en 19 porque Ah, yo... bueno, pero tronó ya hasta 20, ¿no? Sí, o sea, tronó como por agosto, septiembre, octubre, como por octubre más o menos, ¿no? Sí, pues No, porque no, nada más no, estuve un no. cuatrimestre Empezó y en medio. marzo. Empezó en marzo. El marzo, yo estuve en el primer cuatrimestre que fue agosto, que es agosto, septiembre, octubre. Empezó en marzo del 2020. Empezó en marzo del Ajá. 2020. Y yo Yo, me fui un par de meses con mi abuelita a Ciudad de México. Bueno, Estado de México. Y ahí fue donde escribí la mayor parte del libro. Pero la verdad no es por cuestión de inspiración o del lugar. Bueno, lo que tenía ese lugar es muy callado y yo sin, sin mayor responsabilidad. Entonces, ajá, todo lo escribí allá. Pero te digo, no fue una cuestión de... de locación, pues. Ajá, o sea, fue de que no hay trabajo, no hay, bueno, sí hay escuela, pero un ratito y en línea, Sí. entonces, ajá, Se puede tomar allá. sí, entonces lo escribí allá, de hecho. Otras partes sí, aquí en León, pero no, y de hecho yo nunca he sido así como de, me voy a salir a escribir, o pendejas así, no, yo todo en mi casa. Todo lo haces ahí en tu casa. Sí, Porque la otra vez me estaba llamando la atención, no desconozco mucho el nombre, pero hay un cuate que hace un podcast en las cafeterías, creo que es en Guadalajara. Son días, es el podcast en tal cafetería, otro día en otra. Y está chido, pues, porque, no sé, yo siento que estás aparte donde hay veces que se hace rudimentario, o sea, se hace muy... O sea, algo que es muy cotidiano te llega a aburrir, quiero pensar yo. En mi caso yo te digo, normalmente yo siempre, a mí me cuesta mucho trabajo seguir la misma cosa un cierto número de veces. O sea, y esa parte pienso yo que es muy importante, pues, la constancia. Pero, pues, yo soy muy, muy constante. sí, bueno, pretendo serlo, o sea, intento de no quitar el ritmo. O Sí, sea, sí. creo que cuando yo me quito ritmos es cuando no estoy bien. O sea, vaya, no es que esté mal, pero, o sea, me siento bien cuando llevo mi ritmo de levántate a tal hora, luego haces esto, luego haces esto, luego haces esto, luego haces esto, luego haces O esto, sea, luego tú haces tienes esto. como un itinerario, se le dice, de todos los días. Sí, O sea, literalmente yo me levanto a las 7, me lavo los dientes, me pongo a hacer ejercicio, cosas así, ¿no? sí. Y destinas cierto tiempo para escribir. Sí. También es así como que Pero de ley. o sea, es distinto por día, pero sí tiene que ser todos los días que tengan un orden. No pueden ser los mismos porque, principalmente por mis horarios de la escuela. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, o sea, cuando se me junta mucho en la tarde, o sea, hago más cosas en la mañana y cosas así. O sea, los tengo que ir Sí, sí, ajustando, ajustando a lo que vas haciendo. pero sí no, cuando llevo un día sin rumbo, no hago nada y no me gusta. O sea, al final del día me siento mal. Entonces, Contigo mismo, o sea, sientes que no aprovechaste el día como tal, como se pudo haber aprovechado. sí, pues es que me da miedo morirme. ¿Te da miedo morirte? No me da miedo, tiene que pasar. Pero, o sea, sí pienso mucho así de, güey, si me muero mañana, Que dejé, ajá, pues. no que dejé, pero desaproveché el día.
O sea, O sea, sí. te pones extremos bien, Sí, sí, bien pasos de en lanza. cuestión del tiempo sí. O sea, sí es como no, O güey. sea, tengo que hacer hoy esto porque si me muero mañana, ¿qué va a decir? ¿Cómo así en el cielo? ¿No aproveché el último día de mi vida o qué? Sí, 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 justamente. Porque está bien, ¿no? O sea, pienso yo que si tú te pones o sea, grandes paredes, por decir de alguna manera, para poder lograr tu objetivo, pues te tienes que poner grandes riesgos o sea, ese tal caso de, si hago esto, pasa esto, si no, pasa esto, ¿sí me entiendes? Y está bien porque dices, eh, si no aproveché mi día y el día de mañana me muero, ¿qué voy a decir? Chale, no aproveché el último día de mi vida. Sí, y ni siquiera tanto por la cuestión de meta. Porque creo que yo ahorita ya no me muevo mucho como por metas. Y no lo digo desde una manera mediocre, Sí, sí. sino que no, pues ya no me gustan las metas. Me gusta trabajar en X cosa y ya, lo que suceda que pueda considerarse o no triunfo o éxito, pues ya sucederá, ¿no? O sea, Bueno, no lo... ¿Cómo decirlo? O sea, si ahorita estoy escribiendo no es porque, es que el día que saque el libro y cosas, o la escuela, de que no, es que el día que ya tenga mi título, no, o sea, no me gusta ya moverme por ese tipo de metas. si se da, qué bueno, si no, pues sigo en otra cosa o... Ajá, lo que sigue, de hecho. Y fíjate que está chido, pues está chido pensar de esa manera porque, bueno, no sé, yo soy, bueno, antes era de los que se establecían metas o objetivos bueno, metas, por decirlo de una manera, a corto plazo para poder cumplir un objetivo. Pero también me ha pasado así como tú, ¿sabes? O sea, literalmente, ¿sabes cómo grabé este podcast? O sea, este podcast, te comentaba atrás de cámaras, tenía que haber salido desde hace como un año. O Ujú. sea, muchísimo antes tenía que haber salido. Bueno, también por el pandemia y cositas que me pasaron así, dije, bueno, y lo detuve. Pero esta parte, literal, este podcast de procesos, se dio en la manera que un día literalmente dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dije, no, no, no. Y le mandé Es que te mensaje vas a como a morir. 20 personas. Y Insano, que fue el primero que me contestó, me dijo, no, sí, carnal, me jalo al podcast todo. Bueno, no me contestó primero Enoch, pero como que cuatrapearon las fechas, pero el que me contestó primero fue Insano. Y estuvo bien chido porque dije, bueno, ya me contestó Insano, pero iba a grabar con Enoch. Y estuvo así como que, wow, hoy en día que ya estoy encaminado, pues qué chido, pues que tuve esa iniciativa, pues, porque si me hubieras dicho a sentar, a ver, podcast, voy a hacer esto, siento yo que hoy en día no hubiera hecho nada todavía, por no tener esa iniciativa, pues, de planear tanto mis metas que no puedo empezar a hacer bien mi proyecto o designarlo. Y justamente que la recompensa, no la recompensa, ¿cuál sería una mejor palabra? El producto o la satisfacción no está en un punto al cual le diremos o le pondremos de título el éxito. No, o sea, Sí, lo sí. bonito es el día a día. Porque el éxito puede ser un momento, puede nunca llegar y estás tú Aferrado a que como, necesito como tener hámster éxito. en Rueda. una rueda. Así que no, güey, o sea, no vas a llegar a eso. O cuando llegues al día 3 ya vas a Te vas a estar, aburrir. ajá, ya lo vas a dar por hecho. Entonces, por eso me gusta más este rollo así como de, ya Sí, lo que sí. pase. Que insisto, eso en lo más mínimo significa Que les va a servir a todos, pues. no que vas a dejar de trabajar. Sí, No, sí. no. O sea, tú trabaja, no más. Y si ten alguna idea de dónde te gustaría llegar o qué te gustaría que sucediera, pero no clavarte tantísimo. O sea, tú disfruta El día a día. el día a día más que ponerte así. Por ejemplo, o sea, pongo el ejemplo de la carrera, o sea, de la universidad. A ver, todavía no me gradúo, pero o sea, yo sé que el día que tenga mi título me va a valer madre. O sea, perdón, papá. Perdón. Perdón, papá, y todo el dinero que estás pagando de la Ajá, sí, carrera. perdón. No, pero no porque me va a servir, o sea, gracias. Sí, sí. Pero va a ser un día X. A ver, o habrá sido darle 4 años de mi vida a ese día. Es de que, güey, qué hueva. O sea, mejor los 4 años que estén tranquilos todos. Sí, o sea, obviamente ese día voy a sentir un puntito más de felicidad, pero
al día 3 ya se me olvidó, Sí, ¿sabes? sí, sí. O va a ser más problemas porque... Y es lo que ha pasado, pues, porque yo he visto que muchas veces, o yo tengo varios compañeros que se han dado de baja y yo en su momento les pregunté, oye, ¿y por qué estás estudiando mecatrónica? Ah, no sé, fue lo que mi papá es ingeniero civil y me dice, estudia mecatrónica porque todo va para allá. Ujú. A mí no me gusta mecatrónica, yo quería ser, no sé, abogado, yo quería ser licenciado en tal cosa. Entonces está esa parte donde a veces por querer cumplir una meta y querer satisfacer a alguien, muchas veces estás dejando de lado lo que a ti te gusta. Y esa parte siento yo que es donde ya se hace pesado, pues, o sea, ya en el segundo cuatrimestre dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, porque Sí. no lo haces con gusto. O estás dejando de lado lo que te gusta y el día a día, porque estás pensando no en el hoy, que hoy tienes clase de amparo o Sí, lo que sí. sea, y porque estás pensando en el chingado día en el que ya está el título, pero pues... Exactamente, exactamente. ¿Qué tal que te mueres antes? Y no aprovechaste nada. Ajá, y los de a tu alrededor van a decir de que, güey, el Miguel solo quería su título y se murió sin título. Pobrecilla. Entonces, si no estoy yo pensando en el título y me muero antes de 6, 7 meses, bueno, no, antes de, sí, unos meses que tenga mi título, nadie va a decir, a huevo quería su título. No, Ajá, sí, van a decir como, va a pues estar ya. otro concepto, pues, de ti. Y fíjate que esa parte a mí me pasó mucho hablando de la escuela. O sea, yo hablaba ayer con Charlie, se sacó de onda porque me exalté. Pero porque normalmente yo he tenido, antes de este podcast, yo tuve como unas 20 entrevistas de trabajo. Y siempre está esa parte, no sé si en el lema, siempre que vas a tener una entrevista a una empresa te dan los propósitos y visiones de la empresa. Todo su, ¿cómo se puede Su decir? misión, Metas, valores. valores, todo ese rollo. Y a mí me sorprende que todas las cochinas empresas dicen apoyar a la juventud que va enfocada al éxito. Ajá. Y luego tú ves que cuando ya te toca a ti hacer la entrevista, a lo mejor la misma de recursos humanos, no sé si porque te vea joven o te vea telele, diga, no, pues mejor agarro al señor que ya tiene experiencia. Porque esa parte, uno trabaja, ¿por qué? Por tener un buen trabajo. Pero es lo que tú decías, el día de mañana yo puedo terminar el título y me va a pasar como el meme de Buscando a Nemo, ya cuando los peces están en el mar. ¿Y ahora Ajá. qué? Exacto, el y ahora qué, o sea, el meme de Nemo es perfecto. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué tanto yo mi título, quiero mi título? Al día 2 con tu título, pon tú, el día 1 sí, ya se van a cenar, no sé lo que quieran. Vas al McDonald's con tu título así en... Ajá, pero ya el día 2 va a ser, ¿y ahora qué? Exactamente. Lo cual se me hace, o sea, prefiero evitármelo. Sí, sí. Ajá, y ya el día que esté Título, el ya me título, enfoco a hacer pues esto. voy a estar contento, pero el día previo y el día siguiente también. Y si no me lo dan, también. Sí, Que sí, sí. sí me lo van a dar, papá, tú tranquilo. Calma. Pero, Ay, no, es que ajá. está... Sí, y no creas, porque esas expectativas siempre son bien altas, o sea, siempre son como... O sea, muchas veces uno a veces trata de hacer las cosas por las expectativas de poder darle el gusto a alguien. Por si en mi caso, mi papá siempre, desde niño me decía, es que yo quiero que tú seas profesionista. Tú Ujú. tienes que ser profesionista y tú tienes que ejercer. Porque él en esa parte, por muy joven, eh, pues todos mis tíos de aquellos tiempos, tú sabrás que la mayoría de las personas de antes no acababan las carreras. Porque si estaban estudiando, luego, o fallecía el papá, pasaba algo y se tenían que meter a trabajar. Entonces, pues también a mi papá hubo un tiempo donde le ganó, ¿no? Porque llegó a tener mucho dinero. Ellos vendían cintos. Todo el negocio se vino abajo cuando Fox metió todo lo chino, pero le iba muy bien. Y él dejó de estudiar y siempre está esa parte como que él se quedó con las ganas De que se cumpla. de que se cumpla. Entonces pues, yo dije, bueno, pues le puedo dar el gusto, no se me hace tan pesado. O sea, Ujú. puedo estudiar la carrera, tú dijeras, bueno, ya a lo mejor tengo una familia y tengo cosas que hacer, se entiende, pero digo, bueno, tengo chance de sacar la carrera, la saco. Pero también te digo, yo en el proceso de esa parte de sacar la carrera, yo me enamoré mucho de mi carrera, muchísimo. Y a mí lo que sí me afectaba es de que cuando tenía las entrevistas de trabajo, no sé si porque te vean más joven o te vean recién egresado, eh, piensen que tienes mucho menos experiencia. A lo mejor sí, no tienes tanta experiencia, pero yo le decía a Charlie, me cae gordo que sean tan hipócritas y digan, le damos apoyo a los jóvenes y bla, 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 pero siempre la palabra joven. Y luego ya cuando tú quieres apoyo te dicen, no te ocupamos, no nos sirves, bye. Pues es que también así es el mundo. Así es el mundo, literal. Pues sí. Y es donde yo dije, a ver, ¿cómo es posible que yo esté trabajando por los sueños de alguien más? En este caso, denominémosle patrón,
¿Y cómo es posible? Yo lo decía en otros clips, ¿cómo es posible que yo no esté trabajando en mis sueños? Que es la parte donde te decía detrás de cámaras de lo del BM. O sea, ¿cómo es posible que yo esté trabajando para el BMW de alguien más y para mi BMW yo ni le he puesto los birlos, pues, ni tengo llantas, por decirlo de una manera, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y esa parte es como que... oh. Y cuando le agregas eso el factor me voy a morir, Se explota. te se pone más complejo. Sí, sí, sí. Porque es ¿qué tal que me muero mañana y no mames, ya no hice nada? Ey, no, y si Entonces, está... aprovechen. Pues sí, sí, Aprovecha porque te vas a morir. pones una pauta siento yo que bien, pues bien explosiva, Bien pues, porque... límite. Sí, o sea, pones Sí. un límite muy, muy extremo, pienso yo. No, pues es que sí es bien neta. O sea, sí lo pienso. O sea, sí pienso mucho el... Voy a morir. Sí, sí lo pienso mucho. Porque, pues sí, o sea, yo espero que no. Más bien, yo espero que no sea pronto. Eh, no sé, algunos años más. Pero si es mañana, que puede ser, creo que estoy satisfecho. Con lo que has hecho. Sí, 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 sí. O sea, ¿quién era este? Ay, creo que era Séneca o Marco Aurelio. Que... No, creo que fue Marco Aurelio. Marco Aurelio fue emperador romano. Entonces, su único libro que dejó, que no es un libro, es ¿Estatuto de no, rey ¿cómo se o...? llama? Era su diario. Mm, Es lo que hoy conocemos como Meditaciones. El libro Meditaciones de Marco Aurelio. Que no es un libro, no lo escribió él para el público, era su diario en el cual él hacía sus reflexiones diarias. sí, sí. Entonces, una de esas reflexiones es mucho te puedes morir. O sea, esta puede ser no te puedes morir, sino puedes ya no despertar. O sea, Bueno, morir. ajá, puede esto que acabas de hacer haber sido lo último. ¿Qué hiciste? Entonces, pues creo que vale la pena hacer algo que... Hacerlo bien Ajá, con lo que estés tranquilo. y satisfecho. Sí, que estés tranquilo. Que estés tranquilo. Satisfecho no sé. Creo que no existe tanta satisfacción como para conseguirla. Pero si ok, ya, mínimo hice esto. Hoy estoy tranquilo. Si me muero, ya fue. Más que haber tenido una mala época y decir, no mames, es que si me muero X. Ya valió todo lo que... Ajá, o más bien no hice nada chido. Ok. Ajá. Ese sí me lo llevo mucho a ese extremo de que no, güey, porque te vas a morir. Sí, sí, sí. Aguas, aguas. ¿Qué tal, amigos? Regresamos de este corte. Hermano, antes me comentabas sobre las pautas de que ponerte limitantes de que te vas a morir. O sea, Sí, se van a morir, banda. pero esa parte, por si tú lo decías, Marco Aurelio, ¿qué era? ¿En sí, un escritor también o un No, emperador o qué? Marco Aurelio fue emperador de Roma. Por ahí de como 50 antes de Cristo, si no mal recuerdo. Creo que la estoy cagando, entonces no se tomen No es esto la muy en fecha. serio. Ajá. Sí, no vaya a ser la receta. Te equivocaste porque Marco Aurelio fue de tal Sí, fecha. X. Maldito inculto. Pero Marco Aurelio se me hace un gran ejemplo de muchas cosas. Porque... Pues es que los romanos tenían muy establecido también, o sea, en cuestión de la parte de la filosofía, yo veo que tenían pensamientos muy... Marco Aurelio junto a Séneca y junto a Epicteto son como los estandartes de la filosofía estoica. Entonces, esos La güeyes parte los sigo estoica, mucho. que era como la parte... Mi papá la otra vez me la mencionó, pero se me olvidó. Los estoicos en sí que eran como muy valientes o no sé. Sí, o sea, vaya, entre otras cosas. O sea, una frase con la que hay un escritor gringo que se llama Ryan Holiday, que les recomiendo mucho, tiene muy buenos libros. Él define el estoicismo como que no controlas lo que te sucede, pero sí el cómo reaccionas. O sea, eso es lo que más pregona el estoicismo. Aprender a controlar tu reacción. No dejarte llevar por pendejaditas. Ey. O aunque sean cosas grandes, da 2 pasos y reacciona de una manera... Pues sí, puede ser una valentía. O sea, creo que ¿cómo se llaman? Las 4 virtudes estoicas son
Eh, es que las estoy pensando en inglés, pero no las quiero decir en inglés. Son sabiduría, valentía, temple y sabiduría, ya lo había dicho. Sí, sabiduría, valentía, Sabiduría, temple. temple, coraje, esas, O sea, más o son menos. como las Entonces, más... ajá, y me gusta mucho ese pedo. O sea, O sea, ¿la parte de lo estoico te gusta mucho? sí, sí lo sigo bastante. Me cae bastante bien. Ahí para que lo chequen a... Este güey, Ryan Holiday, así se escribe, Ryan Holiday. Es muy bueno, o sea, tiene buenos libros, tiene muy buenos videos, entonces, Sí, ahí sí. para que lo chequen. Y Ujú. por cierto, hermano, y regresando a tu parte literaria, hasta la fecha de hoy, ¿cuántos libros has escrito? O sea, quiero pensar que toda esta parte te ayuda, ¿no? Te influencia el enterarte de otra manera de pensar y otra manera de escribir en la parte literaria, ¿no? Pero por decir, ¿cuántos libros tienes escritos? Ahorita publicado nomás Abismos, ¿Y escritos? viene el segundo, ¿Ya vas a sacar el segundo? ¿Falta mucho? unos meses. ¿Un Sí, mes? todavía no, o sea, no es prontito, ¿no? Pero sí viene el segundo. Yo porque hace cuenta, yo no pude leer el de Abismos, lo estuve buscando en la Play Store porque vagamente recuerdo que lo habías publicado ahí. Ujú. Pero por decir, cuéntanos más sobre Abismos, ¿en qué consiste? ¿Cómo es tu parte literaria? ¿O cómo fue el proceso para poder decir, sabes qué? Aquí termina, aquí empieza mi libro y aquí termina. ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué me motivó? Pues que ya teníamos Cisne. A ver, Cisne es un proyecto, Cisne Revista Digital es un proyecto que tengo yo con mi querido amigo Fausto. Sí, sí, saludos al Eh, Fausto. Saludos, Fausto. Que cuyo objetivo principal es la difusión de artistas. Mail la banda nos manda sus pinturas, sus cuentos, Ah, sí, sus sí, sí, he visto. fotos y pues ya nosotros los reposteamos y pues está muy padre la dinámica que es que pues sí, o sea, ese punto de encuentro en el que todos compartimos lo que se va creando, Sí, ¿no? sí. Este, mm, el principal objetivo también era ser editorial para Fausto y para mí, nada más. O sea, una editorial, era el punto principal, pues. Y para nosotros sí. O sea, creo que Cisne está siendo y sigue siendo un buen ejemplo de, ¿cómo decirlo? De que sí se puede crear un proyecto en redes que te sirva como escalón. Porque, a ver, Fausto y yo nos gusta mucho todo el rollo de la literatura desde chavitos, Sí, sí. desde secundaria. Obviamente en secundaria ni leíamos ni Sí, escribíamos, sí, nada pero... más nos interesaba, ¿no? Pero evidentemente decíamos como, güey, nadie nos va a querer publicar porque pues nadie nos topa. Entonces dijimos, ah, sí, pues nosotros nos hacemos nuestra, Nos ajá, yo, autopublicamos. yo me invento mi editorial. Y, pues Cisne, la parte de revista ha sido esa base como para nosotros poder hacer los libros. Entonces, pues sí, ya teniendo Cisne fue y vaya, y que se juntaron cierta cantidad de cuentos, que es muy chiquito, o sea, hace más o menos un año que nos vimos, ya va para el año para el otro podcast, o sea, vaya, ya tiene un año Abismos en mi mente, está muy cortito, creo que lo pude haber hecho un poquito más largo, pero está perfecto, me gusta mucho. ¿Cuántas páginas tiene? El impreso como 90 y tantas, Ah, pero... sí, pues sí es un No, buen pero es que es bonche, un ¿no? libro muy chiquito, o sea, físico son como 11 por 14 centímetros y la letra está grandecita. O sea, es un libro muy corto. O sea, se reducen las páginas de alguna manera. Unas Sí, páginas, un libro más grande, quiero sí, pensar. y los cuentos son muy cortos. Que está bien, O sea, pero porque son cuentos de qué? O sea, enfocados a qué. todos son distintos. Pero son cuentos propios tuyos Sí. o... No, sí, o sea, son cuentos míos. Pues que traen pues mucha variedad de historias. Ajá, pues Pero tienen esa parte como mágica, como de Disney o son no, muy... son cuentos. Por la palabra cuento, siento que trae muy adherido la La magia. idea Esa y hasta parte... infantil. ey. Pero no, o sea, existe el cuento, pues no, tal vez suena muy mamón decirle cuento adulto, tampoco es como que sea para adultos, pero sí es cuento, pues a ver, algunos sí traen parte medio fantasía, pero no cayendo a la infantil. Hay otros que son muy realistas. En general todos traen una nota baja, Sí, sí. pero por eso se llama abismos. O sea, en general son cuentos de agüite, no felices. Este,
Bueno, sí. Ajá. Porque hace cuenta que yo... a ver, desmiénteme. Hay un capítulo de Malcolm, el del medio, no sé si lo has visto. Me encanta, sí. Sí, Seguramente sí lo he visto. ¿Has visto cuando creo que el capítulo se llama La Revista Obscena? Sí. Sí, lo has visto. O sea, Me eso suena. cuenta como un cuento. O sea, para los que no lo han visto, quiero pensar que todos han visto, pero para los que no, Malcolm, bueno, en el episodio sale que la revista o la historia va enfocada o que en un mundo donde ahorita se está viendo mucho el machismo, siempre ha estado, hasta en las caricaturas, un tiempo se enfocó cuando una mujer muy guapa, muy bonita, pasaba, pues todos le chiflaban o le decían vulgaridad y media. Ujú. En el cuento, bueno, en este episodio resulta que Malcolm, bueno, redacta que la muchacha, por tantos piropos, llega como a crear esa parte donde te ignoro, te ignoro, te ignoro. Entonces, en ese cuento, en una parte, bueno, la señora va pasando y un albañil desde arriba le grita, señorita, señorita, pero no por piropo, sino porque venía un autobús y no se había dado cuenta. Entonces le dicen, no, te ignoro. Entonces llega el autobús y la arrolla. Ah, cabrón, no me Y acuerdo así de esa acaba, o sea, parte. no da ni moraleja, pero así acaba No me acuerdo de ese capítulo. No, búscalo. ¿Cómo de qué temporada es? O sea, ya están grandecitos, Ya está ¿no? grandecito. De hecho, sí, ya porque ya... De hecho, fue cuando le cambian la voz a Riz y a Dewey. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ya están crecitos. grandes. Es la temporada, no sé si 3 o 4, pero el capítulo se llama La Revista Obscena. Y está esa parte. Y luego está chido porque en comparación ponen esta obra y luego la otra muchacha que también le da una obra a Malcolm le dice, ¿y qué te pareció mi obra? Le dice, aburrida, es muy rudimentaria. ¿Pero por qué? Le dice, pues el sapo es el estúpido de tu novio, tú eres tal, tu papá es la luna. ¿Sí me Como entiendes? que de esa escena sí me acuerdo. Exactamente. ¿Sigue en Prime, Malcolm? ¿No lo han quitado? No sé, yo tengo Prime, pero yo me lo aviento en Facebook. Hay capítulos, le pongo Malcolm en el de medio capítulos y luego ¿Y ya a poco ahí salen... están? Están todas las temporadas, son los capítulos ¿Pero completos. no lo suben por partes o completo? No, completos. Ah, lo voy a buscar. Sí, te lo voy a mandar, ahí lo tengo guardado, Sí, porque sí, ese claro. capítulo me gusta mucho, pues, Porque lo veía en Prime, pero creo que ya no tengo Prime. ¿No? Entonces, no. Yo hace poco, pues, lo instalé y lo tengo, pero no, yo ni sabía que estaba en Prime. Yo lo veía literalmente todo, casi En todas las Facebook. películas en Facebook. Está todo resubido gratis. Ah. Pero esa parte, o sea, así de oscuros son tus cuentos, o sea... Sí, vaya, no como esa historia, pero sí, en general son cuentos de ese estilo. Pero eso se puede considerar como cuento, esa historia o Pues como sí, que... se lo redactan como cuento, sí puede ser un cuento. Sí. O sea, hasta para escribir un cuento tiene que tener cierta denominación de escribir o cómo es esa parte de... O sea, por si yo puedo... ahorita a lo mejor podemos de esta plática hacer un cuento. Sí. Tal vez sería un cuento medio raro. Tiene como reglas gramaticales. A ver, creo que yo no más definiría cuento como corto. Tal vez si hay algún escritor aquí mucho más experimentado me podrá refutar esto, pero yo la única diferencia que encuentro entre un cuento y una novela es lo largo. O sea, una novela, pon tú unas 100 y tantas hojas, ya es una novela. Por ejemplo, un libro Aura de Carlos Fuentes, creo que se le considera cuento, pero pues es un libro de unas como 80 hojas. También el de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, creo que también lo consideran cuento. O sea, Sí, varía sí. mucho. Obviamente, si ya te vas a una novela de 300 hojas, pues ya no vas a decir que eso es un cuento, eso es una novela. O sea, pero se denominan por la cantidad de hojas o lo largo de la historia o... Pues que sí es casi como tú quieras. O sea, por ejemplo, hay que Abismos tiene y que me gustan mucho, que se llaman microcuentos, que son nada más así de que 1 o 2 párrafos o una ¿Neta? hoja. Ujú. Yo no sabía nada de eso, ¿eh? Sí, son muy padres. A mí me gustan mucho. El microcuento me agrada bastante Bueno, ese es que formato. literalmente aquí en México, no generalizo, pero normalmente la mayoría de la población no está acostumbrada a leer. No, se lee muy poco. Siento yo que esa parte como de microcuento está bien, ¿no? Porque o sea, te llama la atención, pues, leer nada más un párrafo a leer, no sé... A mí me llegó a pasar en preparatoria que una maestra de álgebra te daba puntos extras y leías cuentos. Ujú. Y estaba bien perro porque mínimo el cuento tenía que... Bueno, no, eran libros, pero mínimo el libro tenía que tener entre 70 y 100 hojas. Tú tenías que escoger el que querías, pero tenía que ser entre 70 y 100 hojas. Ujú. Y estaba bien perro porque tenías que leer todo el literal hasta el final, porque si no, no entendías el cuento. Y es donde ella se daba cuenta que habías leído el libro, porque... ¿Sí me entiendes? Pues sí, o sea, son padres. Creo que, por ejemplo, Stephen King.
Es muy buen escritor. El de It, Cementerio de Animales. ¿A poco él Misery. escribió el de It, el del payaso? ¿Fue Stephen King? It es de Stephen King. ¿Neta? Ajá. Yo tengo entendido que escribe literatura muy pasada de lanza, o sea, muy sangre, muy, ¿cómo le dicen? Grotesca. Gore. Gore. Tiene unos muy malos. A ver, Stephen King tiene como más de 100 libros. Y todos son gigantescos, o sea, todos son tochos así, ¿no? Tiene cosas muy malas. Stephen King no me gusta nunca en cuento. Pero bueno, X no iba a eso. Pero sí tiene muy buenas novelas. Sí, Misery. De hecho, ¿cómo se llama? Pepe el de Panda escribió una rola, ¿no? Que se llama, creo el cuento se llama Literatura Rusa. Literatura rusa está basado en el cuento... Del asesino del martillo, ¿no? Creo. Pero sí, no me acuerdo cómo se llama el cuento... Creo que se llama The Man Who Loved the Flowers, un rollo así. El hombre que amaba las flores, un rollo así. Ese no lo he leído, ese cuento. Pero sí tengo varios, no, como 2 de libros de cuentos de Stephen King y son muy malos. Muy malos. Y muy caros para lo que son. Muy malos en cuestión de no está chida la historia. ¿O? Es que Stephen King es mucho... ¿Cómo decirlo? A ver, ya quisiera yo vender un .0000000000000 de lo que ha vendido Stephen King. Pero para los cuentos es muy, como muy sencillo. O sea, tiene muchos de zombies, tiene muchos así como gore por gore. O sea, como de que y el muchacho fue y se cayó y se rompió la mano y se le cayó la cabeza. Casi, o sea, Sí, sí. muy sencillones. Pero a lo que iba con esto es que él, en un prólogo, yo leí que él se quejaba de lo que él denominó, ¿cómo le decía? Como anorexia literaria. Un rollo así. Que es quejándose de que ya no se escriben libros largos. O sea, se hacen... como que la tendencia editorial va hacia hacer libros grandes. Gruesos. Gruesos, justamente. Sí, sí. Pero no extensos. Y Stephen King escribe demasiado largo. Cosa que a veces tampoco es tan buena, como por ejemplo en It. Se vuelve bastante aburrido el libro. Pero... entonces, a lo que voy con esto es que seguramente va a haber escritores que no estén como tan a favor o que les gusten mucho los microcuentos, pero a mí se me hacen bien divertidos. O sea, si quieren darse una buena idea de lo que son, busquen de Gabriel García Márquez. ¿Cómo se llaman? Es muy bueno, Gabriel. Yo muy pocas veces he leído libros de él. O sea, desconozco mucho de su trabajo. Sí, Gabriel García Márquez. Porque llegó un punto donde como que hasta se choteó. No sé si por lo mismo ¿Sabes cómo le pasó? Como a Paulo Coelho, que llegó un punto donde las redes ya hacían memes con frases bien estúpidas y ponían Paulo Coelho. No. Pero Márquez... No, pero Gabriel García Márquez nunca ha caído en eso. ¿Nunca? Bueno, ya falleció. En paz goce. Saludos al cielo. Pero no, ese güey sí nunca... Al contrario. Todos lo respetan mucho. Sí. Colombiano. Vivió mucho aquí en México. O sea, porque he escuchado reseñas que muchas de sus literaturas están enfocadas a partes como, no sé si decirlo, modismos de México. O sea, que se te crean cuando vives en México. Tal vez. O sea, por ejemplo, 100 años de soledad, que fue su máxima obra, y de la literatura en general. O sea, 100 años de soledad está junto a la Biblia y el Quijote. Que es de los libros más leídos. Ajá, y más importantes de la historia, yo lo pondría. Yo agregaría El hombre en busca de sentido, pero bueno. Y Abismos. Abismos número 5 o 6, más o menos. ¿Pero qué iba con esto? Ese güey, cuando escribió 100 años, pues se hizo estúpidamente famoso. Antes de eso no, de hecho, y hay muchos videos de él contando esas anécdotas. O sea, ya estaba completamente pobre y pues publicó el libro y resultó ser uno de los libros cumbre de la historia. Entonces, Sí. pues ya ganó dinero, ¿no? Y después de eso, pues ya se hizo muy famoso y él cuenta cómo sabía que cuando él sacara un nuevo libro la gente iba a querer un 100 años de soledad 2, porque les encantó. Entonces dijo en él, voy a hacer algo completamente distinto. Y sacó, si no mal recuerdo en orden, el de El otoño del patriarca, que es el libro más complejo que te puedas O sea, imaginar. necesitas tener como un preanálisis literario para poder entender. No, demasiada atención. O sea, porque es un libro que está escrito... Literal, creo que pasan así de que 30 hojas y no has encontrado un solo punto. O sea, es un libro que está escrito así todo
en una sola oración, pero un libro así gigante creo que tendrá como 10 puntos finales. O sea, vaya, eso es una maravilla, o sea, una Sí, sí. estupidez. Entonces García Márquez es un gran ejemplo de ese renovarse. Pero ¿qué iba con esto? Ah, chequen de García Márquez, se llama los cinco cuentos cortos más bellos del mundo, o más bellos o más hermosos del mundo, algo así se llama. Y sí, son los 5 cuentos más chingones que se han escrito, güey. El drama del desencantado, Un niño como yo, retinoblastoma, son muy buenos. Y te digo, todos son un parrafito. Retinoblastoma. Ujú. Esa palabra que... Es una enfermedad en los ojos, pero no, ¿Neta? Ay, ajá, no les digo más para que lo lean, porque entonces si no no hay ya que se los buscarlo más. spoileo. Ajá. Y por sí, hermano, en cuestión, yo veo que tú como que posicionas o catalogas la mejor hasta la peor obra literaria. Para ti, en cuestión, no tienes muchos libros, tienes uno, pero de la parte de abismos, ¿cómo clasificarías las historias que cuentas dentro de tu libro? O sea, la De la mejor. mejor que digas, no manches, esta historia Ajá. merece un Nobel y esta, no manches, la metí nada más para cumplir el número de hojas. Hay dos. Uno que habla, o sea, dos de microcuentos que son de Peter Pan, que es, vaya, me gustan mucho y los defiendo, pero te digo, o sea, el libro quedó corto. Chico, no corto, chico. Entonces, tal vez esos, o sea, me hubiera gustado tal en retrospectiva meterle unos más así. Y que más me guste el se llama Prométeme la lluvia, que habla sobre si hay alguien por aquí alrededor del mundo del derecho va a conocer la historia de este Rosendo Radilla Pacheco, que fue un güey al que detuvieron unos militares y ya, lo desaparecieron. Sí, sí, Normal en México, ¿eh? O sí, sea, se lo llevaron los militares, literal. Ajá, esto fue por ahí de no, como los 60, un rollo así. Este, y digo que los de derecho lo van a conocer porque fue un caso que dejó y que generó mucho ruido, pues, normalmente. que generó muchos cambios en el sistema jurídico. Pero bueno, eso también está muy de hueva de explicar. Bueno, está de hueva en el sentido de que normalmente está comprobado que para los grandes cambios que ha habido en la historia, siempre tiene que haber gente que Sí, que pague los sufra. platos. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, sí, o Sí, sea, o sea, vaya, ¿en qué consistieron esos cambios que llevaron el caso hasta la Corte Interamericana? Creo que fue una corte internacional que ya obligó a que se cambiara el tipo de sistema penal que tenemos y cambió muchas cosas en la Constitución y demás. Pero insisto, eso está aburrido si no te importa el derecho, pero ese me gusta mucho. Me gusta mucho, ay, perdón, moví la cámara. sí, sí, no, no te preocupes. Ese me gusta mucho por la perspectiva, por lo mismo, porque es un caso que se conoce mucho entre el mundo del derecho, pero siento que el análisis, a ver, de este caso se han escrito libros y libros, e investigaciones y sentencias, o sea, puedes llenar casas enteras de documentos que se han generado por este solo caso, pero no sé qué tanto de verdad han pensado en las verdaderas víctimas, que fue el pobre de Rosendo y su familia, porque él dejó, si no mal recuerdo, como 9 hijas y no más un chavito. O sea, cuando se lo llevaron, ¿No estaba tenía, con su chavito. no tenía tele o qué? Ajá, sí. Sí, o sea, no, 10 hijos. Entonces, digo, o sea, sí se ha hablado mucho del caso, pero no sé qué tanto se han hablado de que, güey, se quedaron niños solos, ¿sabes? O sea, Sí, sí, se quedaron niños sin papá. exactamente. Y eso es lo que yo sí exploro en el cuento. Sí, y muchas veces, esta historia fue real, ¿no? O Sí. sea, muchas veces lo mejor, y es trágico porque normalmente, no estoy generalizando, apenas soy experto, donde la mujer ya se hace más autoindependiente, pero en aquellos tiempos era como que si el papá moría, la mamá tenía que regresar a casa de los padres y normalmente era como que, pues la pobreza aumentaba, porque normalmente antes la comida era contado para cierto número de personas, ¿sí me entiendes? Sí, sí, fue un Sí, desmadre. o sea, fue algo, pues sí, trágico. Ajá. O sea, cuando antes el papá moría, era muy difícil que la familia saliera adelante. O sea, normalmente o la esposa se metía a ama de casa o a lavar platos para poder sacar. Y más, en este caso, consciente yo que es, como tú le pones, es otra pauta en extrema. Antes eran familias muy grandes.
Sí. Ahorita ya las familias ya son el papá, la mamá y si te va bien 2 hijos. Antes eran familias de que yo tengo, mi mamá tiene casi 9 hermanos o 10 hermanos. Mi papá tiene 6. Entonces como que yo tengo apenas 2 y ya no los aguanto. No ¿Sí me entiendes? cabemos. Si no cabemos, pues, o sea, y esa parte siempre es como que, sí, o sea, es una tragedia total. Sí, te digo, no, o sea, del libro todos me gustan y todos los defiendo y a todos les tengo cierto y mucho cariño Pero en y especial reconozco ese. su parte en el libro, a todos. Pero ese me cae muy bien. También el de cartas de navegación, que ahí lo pueden también descargar. Pero ¿cómo se llama? Bájame el mando. ¿Cómo El de Rosendo es Prométeme la lluvia. Prométeme la lluvia. Pero esa historia o ese cuento como tal no está registrado, ¿o sí? ¿Cómo? Sí, el libro está registrado. Ah, o sea, tú lo que haces es como una reseña o un resumen del libro ¿Cómo? No, o sea, en cuestión de tu historia, de Prométeme la lluvia, Ajá. que es de Rosendo. ¿Esa Ajá. historia está escrita por alguien Ah, más? no, o sea, vaya, la historia, O sea, la historia está. la historia fue, pero Lo Prométeme la plasmaste. lluvia es un cuento en el cual yo me voy a la perspectiva más de los hijos. O sea, como que lo que vieron los hijos cuando fue eso. Haces un exégesis a profundidad. O sea, No, es que rescatas otras no es historias. como análisis ni resumen, no. O sea, ajá, o sea, es hacer un cuento de eso. Es como si se hiciera una película de una historia real, pero en cuento. Sí, es como cuando es lo que pasa, pues, que está la película y la película tuvo tanto impacto que luego hacen variaciones, pues. Ajá. Así que la gente, el chofer, la película del chofer o la Ujú. película de la esposa. O Sí. sea, yo te digo, yo sé la palabra exégesis porque mi papá me comenta que la palabra exégesis en las personas que hacen, por decir de una manera, una parte religiosa, los pastores, los que predican la Biblia, la exégesis es, literalmente la traducción es lo que está entre la hoja y la tinta. O sea, porque muchas veces, o sea, a lo que voy, que a lo mejor muchas personas decían, ay, Rosendo se murió. Todos en los reflectores estaban en Rosendo. Tú lo que hiciste fue de que dijiste, ok, Rosendo, pero ¿y los hijos? O sea, el Sí, reflector lo volteaste. y más por el lado del derecho, porque como te dije hace rato, me gusta mucho mi carrera, pero me caen gordas bastantes actitudes de los abogados. Y este es un claro ejemplo de que, o sea, tal vez si tú traes a un abogado experto en el caso, vamos a decirlo. Si tú sientas a los 11 ministros de la corte que resolvieron este caso, que está el video ahí en YouTube, si no mal recuerdo, entre quienes está esta, ¿cómo se llama? La que fue secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero X, eso está de hueva. Pero, si tú hablas con esos güeyes, te van a hablar del caso desde el punto de vista de las irregularidades de la investigación, de por qué, de como de las facultades del ejército, de la necesidad de un nuevo sistema jurídico. Pero digo, viejos pendejos, ¿por qué están pensando en... A ver, sí, es obviamente muy importante y qué bueno que lo hicieron porque eso ya trajo mejores al país, por lo menos en papel. Sí, sí. Pero, digo, güey, no mames, ¿por qué estás hablando del Ministerio Público, güey, cuando hay De por medio. niños que se quedaron sin su papá, ¿sabes? O sea que, Sí, ajá, sí, sí. que cuando dejaste a una morra sin su esposo, güey, sin su compañero de vida, güey. ¿Por qué de putos abogados están pensando como solo en esa parte, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me gusta del cuento, que es como, ok, o sea, ustedes piensen en eso, va, yo me voy a ir a explorar por acá. Y eso es de lo que habla el cuento. Sí, sí. Y está, pues, está gacho, pues, porque esa parte históricamente está bien comprobado. O sea, o sea, las reglas, para que las reglas existieran, siempre tuvo que haber gente que sufriera. Sí. Y eso siempre trae una mejora, pues, o sea, antes por decir, la esclavitud en aquellos tiempos no estaba mal vista. O sea, y de hecho hasta había leyes para los esclavos, ¿sí me entiendes? Sí. Hoy la esclavitud está muy penada. ¿Por qué? Pero a Sí, través de, eran distinto tipo de ¿sí me personas. entiendes? Y a través del tiempo dices, bueno, la esclavitud está mal. Y está esa pauta donde, ok, pero todas las personas que sufrieron. De hecho, hay una historia bien padre de una canción. Yo soy cristiano, hay una canción que se llama Sublime Gracia, Amazing Grace. No sé si la has escuchado esa historia. Amazing. ¿Sí es Esa, esa? esa literal, Amazing Grace, I Ajá. sing the sound. Algo así va la rola, ¿no? Esa canción
me llama mucho la atención. Yo no la conocía, el que me contó la historia fue mi papá. El que la escribió creo que fue William ¿cómo se llama? No, algo así como de Smith, no me acuerdo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor quien sí conoce el nombre, Búscalo. perdóname. Él era un traficante de esclavos negros. Ok. Un traficante de esclavos negros. Y la historia redacta que en uno de sus viajes, él ya llevaba muchos cargamentos de personas de color a Estados Unidos. Entonces, en uno de sus viajes se topó con un grupo selecto de personas, de negros. Entonces, él dice que en una parte del transcurso del viaje marítimo, la cosa se puso muy tensa. Y estas personas empezaron a entonar ese canto. Ese canto, literalmente, estas personas le empezaron a entonar y él... Se lo robó. Aparte, Ok. se lo robó de alguna manera, entre comillas, pero él... O sea, se lo robó a sus esclavos. de alguna manera, o sea, suena feo, está gacho, pero sí está la parte donde él, en la historia cuenta que él tuvo esa como redargu... ¿No? ¿Cómo se dice? O sea, Se redimió. se redimió. Porque en sí la canción es Sublime Gracia, que me perdonó a este pecador. O sea, la canción va en cuestión de la redención propia. Y es por eso que él dice que literalmente llegó a Estados Unidos y lo soltó. Dijo, váyanse, no es la esclavitud. Y él fue uno de los primeros como parteaguas en cuestión de la esclavitud. Él fue de los Ok. primeros que estuvo en contra de la esclavitud. A pesar de que él era el que esclavizaba gente en África y se la traía a Estados Unidos, él después de este suceso, es mucho más trágico, está en internet, lo pueden ir a ver su historia, pero está bien, pues, pero porque él luego después de eso, de su redención, fue como de, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí me entiendes? Pero anteriormente hubo personas que sufrieron. Y esta historia me gusta mucho porque cómo es posible que muchas veces la gente tiene que sufrir para entender los cambios necesarios que debe de haber en esta sociedad. Y que aquí podemos entrar a lo mismo, güey. O sea, de que, a ver, no conozco perfectamente bien cómo está el ambiente político en Estados Unidos, pero sí me imagino que se debe de estar hablando todavía más bien no me imagino, sé que todavía se está hablando del tema de la gente negra y demás, pero no toma en cuenta esta parte así de neta de que, por ejemplo, hay un video de Dave Chappelle. ¿Topas a Dave Chappelle? Es un comediante. Sí, sí, de hecho hace poco lo quemaron, ¿no? No me acuerdo qué hizo. Dice muchos. Ok, regresamos de este corte, amigos. Entonces me decías, hermano, de Dave Chappelle. Hace poco tuvo como una pauta como de... se hizo viral, ¿no? Dave Chappelle siempre ha estado metido en pedos porque dice demasiadas cosas. Todas son muy chistosas, la verdad. Pero, o sea, vaya, a lo que te decía que podemos volver a lo mismo es que siempre termina el ambiente político buscando los intereses políticos y no como la historia verdadera, que eso es lo que Dave Chappelle lo cuenta en este bitcillo que cuentan, creo que es Saturday Night Live, un rollo así, que está muy cagado, para que lo vean. Es americano, ¿no? Sí, Dave Chappelle. sí, de ellos. Pero por decir, en sus polémicas, Hace poco, bueno, yo vi en el podcast de Roberto que contó un chiste bien pasado de lanza, ¿no? Es que siempre todos. Sí, porque siempre todos. está en el ojo del huracán, ¿no? O sea, siempre escucho que cuando hablan de algo en cuestión de gente, pues, que de comedia, siempre Dave Chappelle es como... Es que es muy bueno. Es que cuenta chistes muy fuertes, pero de una manera muy cagada, muy, muy cagada. Por decir, ¿cuál es el chiste más fuerte que les he escuchado decir? En este último especial que sacó en Netflix, que se llama The Closer, hace un chiste de una chava trans que se suicidó. Pero pues hace chistes del suicidio de esta chava. Y hace lo que más. El tema que creo que más le caga a Dave Chappelle es el de la comunidad LGBT. Y la comunidad LGBT odia a Dave Chappelle. Ah, o sea, más bien, o sea, cuenta chistes en cuestión de a los dogmas que él cree, ¿no? O sea, por decir, él quiero pensar que eres de los de antes donde está, que se le hace una estupidez el lenguaje inclusivo, ¿qué más? Por decir, lo del LGBT, o sea, quiero pensar que él defiende sus dogmas a manera de burla, ¿no? Y se burla de ellos. No, creo que su queja no es tanto porque los invalide, sino que
o sea, la observación que él hace es, y por esto se acaba el tema, o sea, hablando de la esclavitud de los negros y demás, ¿no? Que cuando la banda de la comunidad LGBT, que son blancos, empezaron a exigir respeto y de que háblame de tal manera y no me hables de tal manera y, güey, y quiero yo este estatus ante el mundo, les fue muy fácil conseguirlo cuando la banda negra viene luchando por sus derechos y por su perra libertad desde Sí, hace sí. cientos y cientos de años. Entonces, esa es su queja, como de que, chinga, ustedes por ser blancos ya tan rápido quieren todo. Y, ajá, güey, y nosotros los negros nos costó cientos de años que nos pelaran, güey. Va por ese estilo. O sea, porque Dave Chappelle sufre esa parte de racismo, ¿no? También, pues. Pues es que es negro. Sí, o sea, sí. Entonces, y de hecho lo cuenta, yo supongo que es cierto, que su abuelo fue esclavo. No, su abuelo no, su abuelo ya Su bisabuelo, puede ser. yo creo que su bisabuelo, sí. Sí, 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 y él está en esa parte también. Ey, le pica mucho los huevos a la ¿Sí me situación. entiendes? O sea, Entonces, y es entendible, o sea, es entendible porque, o sea, no estoy generalizando. Yo soy neutro, a mí me da igual. Cada quien hace lo que quiere con su vida, pero si está gacho, pues es lo que quiero pensar que es donde él centra su idea. O sea, ¿cómo es posible que nosotros llevamos, no un año, no dos, llevamos siglos de esclavitud, de racismo? Y tú, blancos. ¿cómo es posible que de alguna manera legalicen más tus derechos como homosexual o como trans o como, no sé, X cosa? ¿Cómo es posible que legalicen más rápido tus derechos que los míos? Que los míos son derechos más humanitarios que derechos por A un satisfacción. pronombre. Ajá. ¿Sí me entiendes? No mamen con sus O pronombres. sea, literalmente. Sí, sí, no, no pongas en tu Instagram cuál quieres que sea tu pronombre, güey, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Y esa parte sí está, o sea, si lo ves de trasfondo, los derechos que piden los negros, siento yo que están aquí. Y los derechos que piden la comunidad LGBT, siento que están aquí. Porque al final de cuentas, Es que sí hay muchas peticiones que son una mamada, como los pronombres. O el sea, de lenguaje que... inclusive también. Sí, son estúpidas. Perdón, pero No, no me yo importa. también pienso que hay cosas más necesarias por legalizar eh, que en cuestión no sé, de ciertas denominaciones. Para mí. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando por decir, de la cultura negra. La cultura negra hasta el día de hoy, en Estados Unidos y en varias partes del mundo, el racismo está a tope. Y es como es posible que en Estados Unidos sea mejor visto unos hombres bigotones besándose y una persona negra la traten como delincuente. A mí, en comparación, ya cuando si tenemos que comparar, siento yo que es más necesario legalizar los derechos humanos de esta persona a, pues, legalizar la parte donde, pues, dos bigotones se están besando, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, vaya, yo sí creo que los dos tienen su razón y su razón de ser. Sí, pero ya en comparación, siento yo que es más importante una que otra. Para mí, o sea, para mí. Sí, o sea, vaya, te digo, son distintos tipos de peticiones y nos Sí, sí, sí. tendríamos que clavar Sí, muchísimo para eso. Entonces, ramificar cada sí, no, tema. entonces, Sí, 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 no. y te Nomás no pongan digo, sus pronombres. sí, No lo pero, hagan. o sea, está gacho, pues, en cuestión de, pues, de eso, ¿no? Sí. Bueno, para mí, siento yo, bueno, es que sí, sí, es algo bien profundo, pero bueno, hermano, por decir, dándole un cambio bien, bien, Sí. dramático al asunto, dejando de lado los pronombres y todas estas tonterías. am, Tú hace poco vi que sacaste unos temas de las NFTs, que ahorita es un tema bien, recurrente. O sea, ahorita de hecho, este podcast, no sé si sabías, lo he mencionado, este podcast tiene sus propios NFTs, no sé si las has visto. Sí, sí lo vi. De- Hace poco la otra vez un compa que es casi experto en eso me dice, baja una NFT que subí, que es una foto de Tupac, Paquita la del barrio y Chalino Sánchez. Ok. Sí, ¿no la has visto? No. Me la aventé en Photoshop un día que no O tenía sea, nada tú que la hacer. hiciste. Yo la hice. No, la imagen física no está, yo la hice. Ajá. Corté la foto de Paquita y la pegué con Tupac y atrás puse a Chalino Sánchez así volteando como para el horizonte. Sí, Al infinito. al infinito. Pero haz de cuenta que yo de alguna manera quise redactar o escarbar en este punto de las criptomonedas y las NFTs. De hecho, Ujú. yo tengo dinero invertido, no es mucho, pero tengo dinero invertido en las cripto y En en qué las... moneda? Tengo en Maná, Shiba, Chills,
ahorita, para hacer trading muy rápido, uso Mana y uso Bitcoin. Y hay una que es, ¿cómo se llama la otra? Tiene un nombre bien raro. DXYX. Ujú. DAIX creo se llama. O sea, Y para hacer trading. esos no bajaron ahorita con lo de... Subieron. De hecho, yo estaba bien asustado hace poco porque yo había comprado un buen de bitcoins. Los compré en 830,000 pesos. Y llegó a valer Bitcoin hace como 10 días casi hasta 700,000 pesos. Estamos hablando que, o sea, te estoy diciendo que no le metí mucho dinero, metí como 200 pesos, 300. Pero en comparación a escalas, alguien que metió 300,000 pesos en Sí, un sí. ratito sí perdió casi como 40,000, 45,000 pesos, más o menos. Ajá. Entonces, en esa parte, a mí sí fue como, a la bestia, ¿cómo es posible que, porque todo empezó a bajar por lo de la supuesta guerra entre Ucrania y Rusia? Ucrania y Rusia. Sí, todo se vino para abajo y ahí fue donde yo aproveché y compré. Que ahorita, por esa acción, ha de haber ganado como 15 pesos, más o menos. No es mucho, te digo, pero, o sea, Está interesante yo le verlo. metí 300 pesos, imagínate, yo gané 15 pesos. A la gente que le metió 1,000,000, ganó casi como 45,000 pesos en esta acción. A los que le metieron 300,000, le ganaron 15,000. Eso es, escalablemente es algo sorprendente para mí. Pero en cuestión de las NFT, hermano, ¿tú qué sabes? ¿Qué opinas? Porque todo dicen, con esto del metaverso, según todo va para allá. Dicen que esa va a ser la ficha de cambio, pues, de Facebook. Yo creo que es una mamada. O sea, Explicación bien extensa para sí, concluir. no. A ver, híjole, a ver, yo no soy economista, me cae bien el tema, pero no me considero ni de cerca experto y tampoco estoy buscando serlo. O sea, a ver, primero, la parte Bitcoin, yo creo que ese pedo sí se va a quedar. O sea, yo sí creo, Las cripto. sí, cripto sí se queda. Está interesante la parte de que no esté centralizada, la seguridad, y últimamente que es algo nuevo. Y por ser algo nuevo sí creo Llama la que vaya a atención. pegar. Ahora, las NFTs. Creo que está interesante el entrarle y el experimento que de ahorita de estar ahí. Y sí hay gente que se ha hecho hiperturbo, macroturbo, millonaria vendiendo NFTs. Y qué chingón, porque son artistas y sí tienen cosas bastante padres. Pero yo creo que es una pendejada. ¿Por qué? Y no entrarla, insisto. Como negocio está bien, como negocio. Yo lo que no creo que vaya a perdurar, y más bien, yo no creo que esto perdure como la nueva forma del arte. Ajá. ¿En qué sentido? Y que es el ejemplo que yo ponía en mi video. Nosotros los humanos le ponemos un precio y A le, todo. y le ponemos un peso sentimental a las cosas. Ajá. Habrá algunas personas que no le tienen, que no les sucede eso, que no les interesan las cosas físicas y que les da igual, pero habemos muchas otras que sí nos gusta darle como ese peso a las cosas. Las personas que tienden a hacer eso, creo que son susceptibles a ser coleccionistas. Ajá. Sí, sí. Porque eso es una colección, es una serie de cosas a las que les tienes cierto cariño y que les das ese peso. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los relojes. Este, y en el mundo de los relojes está bastante este rollo de, sí la parte del, vamos a decirle, el trading, de que a huevo ya ahorita subí este Rolex y ahorita que Patek Philippe va a hacer esta colaboración con Tiffany va a explotar y pendejadas así, ¿no? Que a ver, esos son obviamente inversiones durísimas porque son relojes que valen 160 millones de pesos. Este, pero a un nivel abajo está muy abajo, está el cariño y el aprecio que le tienes a las cosas que tienes tú a la mano. Sí, sí. Entonces, eso sucede exactamente igual en el arte que hoy consumimos. Los que tenemos nuestra colección de libros, no tengo, pero algún día me gustaría tener como de pinturas, de discos autografiados.
nosotros creo que le damos ese peso porque ya estuvimos con esa cosa en ese momento o en un momento, lugar específico, determinado, y eso es lo que la carga. Ajá. Entonces, no, el hecho de que sea en digital, creo que lo quita por completo. Y la cantidad que se está moviendo de dinero, no, creo que no es, ¿cómo decirlo? No, no equivale a lo que le estamos... Sí, 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 a lo que vale realmente. Ajá. O sea, más bien es el precio sentimental, de Es alguna que, es, que manera. el, es que el precio de las cosas es por el precio sentimental, güey. Sí, Por sí. ejemplo, el uno, no, creo que todavía es, pero pon tú, por lo menos un top 3 de relojes más caros de la historia, es un Rolex Daytona, al que es famosamente conocido como el Paul Newman. Paul Newman fue o es, no sé si sigue vivo, actor gringo. Pero, y el Rolex Daytona sí es un reloj caro, pero no tan caro, porque esa pieza, no un modelo, esa pieza vale miles de millones de millones de millones de millones de millones. Esa pieza se hizo tan famosa nada más por una inscripción, bueno, porque aparte de que lo usó en muchas películas icónicas, por una inscripción que le puso su novia o esposa, no sé, su pareja, en la parte de abajo del reloj, que le puso Drive carefully, firma me. O sea, maneja con cuidado, yo. Entonces, ese simple detallito fue el que lo ha hecho la pieza más pinche cara de la historia. Sí, sí. Porque trae esa historia detrás. Yo no veo por dónde se le dé como ese valor sentimental a las cosas en línea. Y yo sí soy fiel creyente de que ese valor sentimental es mucho más importante que la calidad, ¿sabes? Porque, a ver, si las cosas se movieran por calidad, 100 años de soledad, volviendo, costaría 1 millón de pesos comprarte una copia porque es una calidad estúpidamente alta, ¿no? Sí, sí. Y cualquier otro libro te costaría 100 pesos. Y no, 100 años de soledad cuesta 100 pesos como cualquier otro. No es, entonces el precio no es por la calidad, Sino por el valor. por el valor. Una pieza de 100 años de soledad autografiada por García Márquez es invaluable, no tiene Sí, sí. precio. No, y Entonces, más y ahorita que murió, es un dobletea pues el ajá, valor. entonces yo creo que ahorita los NFTs están explotando por ser novedad, pero yo siento Va que a llegar un punto donde va a morir. yo siento que sí. O sea, no le aconsejas a la gente que invierta en Sí, NFTs. y de hecho yo tengo ganas. O ¿Tú no has sea, invertido? no, pero algún día. Porque ahorita está siendo bien famoso lo de los changuitos, ¿no? Es que esa es una mamada. O sea, es De que hecho, Neymar compró, no sé si es un changuito con la bandera de Brasil, no sé, pero de hecho lo tienen en todas sus redes. Compró un NFT de un changuito con, ¿sabe qué características? pero es que vuelvo a lo mismo. O sea, por ejemplo, tú traes un Casio F91W, Sí, exacto. le sé. Como ese, hay 1 millón. Y ese es el reloj más vendido en la historia. De Casio. Ajá, literal. No, de todo el ¿De todo el mundo. mundo? Sí, ese es el reloj, sí, Yo lo dato. compré porque dije, bueno, es práctico. No. Sí, y está muy bonito y, ajá, exactamente, es práctico. Pero, si a la caja de atrás, tu novia, saludos a tu novia, ¿cómo se llama? Jimena. Saludos, Jimena. Le pusiera una inscripción, tú ya no le darías el precio de mercado. Y ya no valdría los 400 pesos que cuesta Sí, en, sí, en Plaza Mayor. Le darías un precio bastante más alto. sí, por el detalle que tiene. Ajá. De Y hecho, perdón que te un interrumpa, valor. esto me pasó mucho con esa cámara. Esa cámara Ajá. tiene historia para mí. O sea, yo te decía, tenía esa cámara y tenía otra. La Canon yo la había comprado pues por mis propias fuerzas de trabajo y todo. Y cuando tuve que vender algo, mi papá me decía, pues vende la Sony. Si la Sony es menor calidad que la Canon, vende la Sony y te quedas con algo mejor. Ujú. Le dije, no. No, Muy no, no. pocos conocen esta historia. Esta va a ser la primera vez que la cuento. Eh, Mi abuelita antes de partir, de fallecer, yo me acuerdo que esa cámara yo la había visto en Facebook. Mi novia fue la que me dijo, porque ya tenía parte de querer hacer videos. Entonces mi novia me dice, mira esta cámara, está chida. Y ya la empecé a chequear y traté con la chava. Eh,
Yo no podía salir porque en ese tiempo a mí me había dado COVID. A mí me había dado. Y yo no podía salir porque sería irresponsablemente de mi parte ir a... ¿Ya tenías vacuna? ¿Mande? ¿Ya tenías vacunas? No, a mí me dio casi entrando. O sea, me dio el año pasado en diciembre, entrando diciembre. Ya empezado. Ah, no, en noviembre, porque en mi cumpleaños no salí para nada. O sea, tuve que ser éticamente responsable y no salí. Sí, bien. Y a mí me pegó muy fuerte, pero a lo que voy, mi abuelita, Sí, está bien culero. yo no completaba para la cámara, tenía 1500, no, 1450, casi 1500, y la cámara valía 1900. Y entonces no sé mi abuelita cómo se enteró o cómo supo, y me dijo, ten, mijo, te completo tu cámara, y me puso 400 pesos para esa cámara. Entonces, hace poco que vino un fotógrafo, me dijo, porque su primer cámara para redondear fue también una Sony Helix 200HX. Me dijo, no, es que fue y yo también la vendí porque ocupaba dinero, y todo, pero le tengo un valor a esa marca. ¿Cuánto me la das? Le dije, no la vendo. O sea, esa cámara va a morir conmigo. Esa cámara, literalmente, y yo lo digo, esa cámara, el día que ya no prenda, bien. Y ni la voy a vender, ahí la voy a tener. Si es posible, la voy a mandar a encajonar. Ahí la voy a tener siempre, a pesar de que la cámara ya no prenda, ahí va a estar para mí. Porque tiene ese valor. Y es justamente eso. O sea, por más que la cámara en mercado hubiera valido 1,500 pesos, ya no tiene ese precio para ti. No, ya es mucho más exactamente. alto. Y por ejemplo, o sea, yo sé que tú debes de haber visto ya el NFT del Nyan Cat. El gatito este que es como una galleta que nada más está así. Ah, sí. Esa madre la vendieron en millones y millones y millones. No, creo que tampoco tantísimo, pero el dato es que ese güey la compró, más bien ese NFT lo compró un güey que está intentando impulsar los NFTs. O sea, yo siento que ahorita las grandes inversiones es de gente que quiere que eso pase. ¿Me explico? Sí. O sea, es un mismo grupo comprándose para que llegue más gente. Yo, o sea, insisto, si es buena forma de hacer negocio, si eres ya alguien como Neymar, o hasta como cualquier persona, o sea, si tú te compras uno o haces uno como ahorita tú estás haciendo, me parece bastante interesante como business, como forma de arte. Ah, caray. Espíritus. ¿Dónde estaba? Allí estaba arriba de la caja. ¿Sabe por qué se cayó? Se cayó de aquí. Ok, quiero una Actividad. NFT. Y luego, hermano. Insisto, como business sí está bien. Yo no le veo mucho futuro. Yo. Y a ver, como lo estábamos platicando hace rato, si yo veo este video en 5 años, tal vez puedo decir qué pendejo estoy. Y sí, tal vez. Pero yo ahorita, hoy creo eso. Yo no le veo mucho futuro. A las NFT. Yo, la neta, lo mío fue por pura payasada, porque dije, bueno, tengo la cuenta. No, y está padre. Tengo la cuenta y pues nada más es como capturizar. Y capturizar una foto me llevó 3 horas. Entonces digo, bueno, a lo mejor pega. O sea, quieras. De hecho, en el primer NFT le puse literalmente en la descripción. No sé qué es esto, chance chicle pega. Así, en la descripción. De hecho, si puedes ir yo uso el OpenSea. Ahí lo puedes ir a checar y creo que así dice en la primera descripción. Chicle y pega. Sí, insisto, y está padre. Pero como forma de arte, yo siento que no... No va a pegar como tal. No es que no pegue, porque ya pegó. Lo que no creo es yo que vaya a perdurar. Por ejemplo, tampoco yo no creo mucho que todo este desmadre del metaverso y demás... Es que va a llegar el punto en el que nos demos cuenta que estamos intentando reemplazar algo que ya está bien. O sea, el contacto humano ya está chido, güey. Sí. Sea, vaya, y yo sé que todo esto explotó mucho por la pandemia, porque ahora ya todos estábamos teniendo clases en línea y tal vez hacías tu videollamada con una chavita, pendejadas así. Pero el contacto humano ya está chido. O sea, y lo estamos intentando cambiar. Insisto, como negocio va a estar bien. A Facebook le va a ir de puta madre. Sí. Pero... Ajá. Porque yo había leído de eso del metaverso y creo que la idea de Zuckerberg, la gente a lo mejor no le está entendiendo, pero la idea de Zuckerberg es como poderte reunir en distintas partes del mundo, ¿sí me entiendes? O sea, por decir, no sé, yo llegué a leer como notas que le hacían este proyecto, o sea, notas escritas. Y una de ellas me llamó la atención y dije, bueno, tiene mucha lógica, que es que por decir, tú eres un empresario en México
Entonces, tú que cuando tenías que hacer un negocio con algún chino, ¿qué tenías que ir a hacer? Tenías que ir hasta China. Eso involucraba tiempo, dinero, en cuestión de vuelos, hospedaje, comida. Y ahora no, ahora la idea principal de Zuckerberg es, ok, yo diseño la plataforma, tú pagas una membresía que es mucho más redituable que viajar en avión y tienes el costo de que el avión no se vaya a caer o cosas así, peligros que te expones. Y lo haces desde tu casa. Te pones las gafas y ya tienes la reunión con esta persona X. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, como negocio está bien. Y a Facebook le voy a ir de puta madre. Pero ya tienes WhatsApp, ¿sabes? A ver, insisto, porque sí la tecnología nos ha facilitado muchísimas cosas y complicado algunas otras. Pero, o sea, vaya, yo siento que hay detrás de las NFTs, detrás del metaverse, detrás de todos estos desmadres, hay gente excesivamente inteligente en publicidad. Exactamente. Más que sea un verdadero avance, yo siento que esto es una campaña Sí, sí. publicitaria chingoncísima. Cosa que me gusta verlo, porque me gusta también, me cae Ah, bien esa área de la publicidad y demás. no, es que sí, yo pienso que pienso yo que para tener éxito siempre tiene que tener una buena campaña publicitaria, pues vaya. Puedes tener un excelente producto, pero no te sabes anunciar. Exacto. Exactamente. Y sí, estoy igual en la misma sintonía, hermano. Pienso yo que es bueno tener pues sí, literalmente una buena campaña publicitaria. Pero pues, bueno, hermano, estuvo muy chida la plática, estuvo muy amena, me llamó mucho la atención. Esperemos en el siguiente capítulo te traigas tus libros, pues. Para los que no, sigues vendiendo, me dijiste que tenías muy poquitas copias, ¿no? Ya que mejor váyanse directo a Google Playbooks. Ahí está todo. Google Playbooks está todo el libro gratis, Abismos. Ok. Les va a salir. Muchas gracias, Misa, por la invitación, estuvo chido. Saludos. Ok, pues sin más ni menos, pues muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Procesos y pues ni más ni menos, gracias.